Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor, suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la comunicación asertiva. Hace poco estaba estudiando sobre el tema de los estilos de comunicación y cómo estos influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aunque a algunas personas les parece algo que no deben aprender porque no son docentes o ya no se encuentran en las escuelas o universidades, es fundamental dominar estos conceptos, porque no solamente se aplican a la pedagogía o andragogía, sino también a nuestro día a día, es decir, en nuestro mundo laboral, social e incluso familiar. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por no poder expresar tus ideas de manera clara y respetuosa? Como si no tuvieras las palabras para exteriorizar eso que sientes. En ese caso es importante que practiques la comunicación asertiva, ya que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones personales y profesionales. Antes de sumergirnos en las técnicas que se pueden aplicar para fortalecer este tipo de comunicación, es importante comprender exactamente qué es. La comunicación asertiva es un estilo de expresión que implica, en palabras muy simples, ser honesto y directo, pero al mismo tiempo respetuoso, empático y considerado hacia los demás. A diferencia de la comunicación pasiva, donde se evitan los conflictos y uno se hace menos ante la situación, o la comunicación agresiva, donde se imponen opiniones sin tener en cuenta los sentimientos de los demás o el contexto en el que se desarrolla, la comunicación asertiva busca un equilibrio entre expresar tus propias necesidades y respetar la opinión de los demás. Ahora que tenemos una definición general, hablemos de por qué es tan importante. Lo primero es que te permite establecer límites claros, construir relaciones más sólidas, resolver conflictos de manera efectiva y aumentar tu autoestima. Incluso convierte al ambiente laboral en más colaborativo y crea una convivencia armoniosa en todos los aspectos de tu vida. Recordemos que todos los días aprendemos de nuestro entorno de una manera u otra y somos eternos estudiantes, por lo que no podemos pretender saberlo todo, porque hay muchas ramas del conocimiento que no dominamos, y para poder acercarnos a ellas debemos dominar prácticas como la del día de hoy. Teniendo esto presente, algunas técnicas simples pero poderosas para practicar la comunicación asertiva en tu día a día es usar el yo en lugar del tú. Es decir, en lugar de culpar o acusar a los demás, expresa tus sentimientos y necesidades utilizando frases como yo siento o yo prefiero. Es decir, exteriorizar tu interés personal de la situación.
no dejar la responsabilidad en otra persona o en elementos externos, cuando todos como individuos tenemos un punto de vista y debemos expresarlo desde ahí. De igual forma, es importante practicar la escucha activa. Presta atención genuina a lo que otra persona está diciendo, sin interrumpirla ni juzgarla. Repite lo que has entendido para asegurarte de que están en la misma página. De esta forma puedes comprender realmente el contexto y el mensaje que te quiere transmitir la otra parte. También tenemos como clave de la comunicación asertiva el aprender a decir no. No tengas miedo de establecer límites saludables y decir no cuando sea necesario. Recuerda que es tu derecho y tu deber proteger tus propias necesidades y prioridades. No vas a menoscabar tu vida a expensas de complacer a otra persona. Inclusive, al momento de expresar tus opiniones, hazlo de manera constructiva. Cuando tengas una crítica o un desacuerdo, hazlo de manera respetuosa y proponiendo soluciones constructivas que ayuden a resolver esa problemática. No se puede dejar de lado el practicar la empatía. Hay que ponerse en el lugar de la otra persona y considerar sus perspectivas, sentimientos, para que de esta manera la comunicación asertiva sea de dos vías. Incluso hay algunos ejercicios que se pueden hacer en talleres, en dinámicas o con tus amistades para fortalecer este tipo de comunicación. Por ejemplo, está el role playing, es decir, practica situaciones de comunicación difíciles con un amigo o un colega, alternando los roles de emisor y receptor, de manera que cuando se presente una situación real, ambas partes sientan la confianza y la empatía para poder discutir las situaciones que se le presentan. También puedes llevar un diario de comunicación donde registres tus interacciones diarias y reflexiones sobre cómo podrías haber sido más asertivo en ciertas situaciones. Teniendo este control, puedes saber qué debes corregir para la próxima y cómo puedes seguir creciendo. También no dejemos por alto el feedback constructivo, es decir, pídele a tus amigos o familiares que te den una retroalimentación de tu estilo de comunicación y cómo podrías mejorarlo. Teniendo todo esto en cuenta, es importante tener presente que la comunicación asertiva es una habilidad invaluable que puede transformar tus relaciones personales y profesionales. Al practicar estas técnicas y comprometerte a mejorar constantemente, puedes convertirte en un comunicador más efectivo y empoderado. De manera que no lo hagas como meramente por obligación, sino que te nazca poco a poco esa convicción de expresar lo que sientes, y crearemos de esta forma un entorno en el que todos, con respeto y comunicación asertiva, podemos entender mejor las necesidades de la persona
con la que estamos hablando. Así que recuerda, sé honesto, respetuoso y asertivo, porque estas son cualidades que pueden cambiar el mundo. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otras personas conozcan más de la comunicación asertiva. Te espero la próxima.